Increíble historia de una madre soltera que encontró un destino transformador en el hombro de un arquitecto. Mariana, a sus 38 años, observaba el mundo desde la ventana de su modesto apartamento en un barrio de la Ciudad de México, el aire cargado de expectativas y sueños. Cada día, como asistente administrativa, se arrastraba entre documentos y rutinas, pero su mente anhelaba la torre de creatividad que había construido en su juventud, ser arquitecta. La escasez le había robado esa posibilidad, y con el desalojo de su esposo, también le había dejado la carga de criar sola a Valentina, su única hija, una chispa que iluminaba su vida. El día que Valentina recibió la carta de aceptación para esa escuela prestigiosa, la bomba de emociones estalló en su pecho. La beca era una oportunidad dorada, pero la ansiedad se entrelazaba con la esperanza. Mariana, al leer las condiciones de la beca, sintió como su mundo se desmoronaba. ¿Cómo podría costear la cuota de inscripción y los materiales que se requieren? Se cuestionaba, mientras el peso de sus sueños frustrados cercaba su corazón. La voz del miedo resonaba en su mente: ¿acaso merezco que mi hija tenga un futuro brillante cuando el mío ha sido solo un eco de promesas no cumplidas? Mientras recorría las calles de su barrio, cada esquina le recordaba las decisiones que la habían llevado hasta allí. Entonces se topó con Ricardo, un arquitecto renombrado que, con su porte y su mirada perspicaz, le hizo sentir algo que creía olvidado. Al hablarle de su amor por la arquitectura, los ojos de Mariana brillaron, y en ese momento, sintió que había despertado a un sueño olvidado. Él vio algo más en ella, una pasión que no se había extinguido. «Podrías retomar tus estudios, Mariana», le sugirió, lanzando un salvavidas en medio de su tormenta interna. Pero, de inmediato, una nube oscura se cernió sobre su corazón. ¿Sería egoísta dejar a Valentina por perseguir sus sueños? A medida que la relación con Ricardo se desarrollaba, Mariana experimentaba alegría y angustia simultáneamente. El brillo en los ojos de su hija siempre traía a su mente la pregunta desgarradora: ¿podría yo, una madre ocupada, lograr la hazaña de construir mi propio futuro sin dejar atrás el bienestar de Valentina? Las noches eran un calidoscopio de emociones donde su mente daba vueltas, implorando respuestas que nunca llegaban. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión crecía cuando un viejo secreto familiar salió a la luz, un legado de arquitectos que había permanecido oculto. Mariana se sintió atrapada entre el peso del pasado y el peso de un futuro incierto. ¿Podré abrazar esta herencia y, al mismo tiempo, ser la madre que Valentina necesita? Se preguntaba, girando una y otra vez la espiral de dudas en su mente. El proyecto que estaba desarrollando junto a Ricardo representaba la esperanza no solo para ella, sino también para su comunidad. Cuando la fecha de la presentación se acercaba y la presión aumentaba, el dilema se hacía más real: el sacrificio de seguir adelante con su vida profesional significaría alejarse de su única razón de ser. La angustia la consumía mientras se acercaba al gran día. Todo lo que había sido, todas las elecciones y todas las luchas se reducían a un único momento. ¿Podía realmente alcanzar sus sueños sin romper el lazo irrompible que tenía con Valentina? Sus pensamientos eran un caos, y la incertidumbre la empujaba hacia un abismo, donde el eco de sus preguntas atormentaba su paz. La mañana del evento llegó, y con ella, una mezcla de nervios y determinación palpables en el aire. Mariana se despertó al amanecer, el sonido del tráfico de la ciudad vibrando a través de las ventanas. La luz del día se filtraba en su habitación, iluminando cada rincón sombrío que había estado acechando en su mente. Se miró en el espejo, se ajustó el cabello con una coleta y se preguntó si el reflejo era realmente el de una madre resignada o de una mujer que estaba a punto de retomar sus sueños. El primer reto fue el vestuario. Mariana escudriñó su armario en busca de algo que la hiciera sentir segura, poderosa. Finalmente, eligió un atuendo que existía entre lo profesional y lo creativo, un equilibrio que resonaba con su esencia arquitectónica. Mientras se maquillaba, cada trazo de delineador se sentía como un acto simbólico,
ella estaba preparándose no solo para una presentación, sino para reclamar el espacio que había estado ausente durante tanto tiempo. Al llegar al edificio, una mezcla de entusiasmo y miedo le sacudió el estómago. Las paredes de concreto y vidrio del lugar parecían mirarla con una expresión de desafío. A medida que se acercaba a la sala donde iba a presentar, la voz interna del miedo intentó asomarse, que te hace pensar que podrás competir con los otros. ¿No es mejor que te quedes a un lado? Pero Mariana había decidido que ya no iba a sucumbir ante esos pensamientos. Recordó el brillo en los ojos de Valentina cuando leyó la carta de aceptación, y este recuerdo le proporcionó la energía necesaria para continuar hacia adelante. Al entrar en la sala, saludó a los demás arquitectos y 4 miembros del jurado, quienes observaban con atención. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y posibilidad. Su turno llegó, y en el podio, con una regresión a sus días de estudiante, comenzó a hablar con confianza sobre el proyecto en el que había estado trabajando junto a Ricardo. Presentó no solo los dibujos y maquetas, sino también su visión. La soledad urbana, la necesidad de espacios que fomenten la convivencia y el bienestar del entorno fueron aspectos que destacó con pasión. Cada palabra era una afirmación, un eco de su anhelo reprimido. Sin embargo, en medio de la presentación, se sintió vulnerable. La voz del miedo fue reemplazada por la fuerza que su hija le inspiraba. Al culminar su exposición, el luminoso aplauso sonó abrumador pero reconfortante, un resplandor que indicaba no solo el reconocimiento de su trabajo, sino también un guiño a su valentía por estar allí. Pero al mismo tiempo, Mariana no podía dejar de pensar en la expresión del jurado. Sus rostros eran impasibles, y eso la llevó a cuestionar si había sido suficiente. Una nueva duda surgió en su mente: ¿esta será la oportunidad que he buscado o solo un pequeño paso que me alejara de mi hogar? Ya en casa, Valentina la recibió con una sonrisa que hizo que todas las tormentas interiores se aquietaran por un instante. Pero esa noche, mientras su hija dormía, Mariana enfrentó la realidad nuevamente. Las respuestas no eran claras y el futuro se extendía como una hoja en blanco, abrumadora e incierta. Ella sabía que el próximo paso podría cambiar el rumbo de sus vidas. La llamada que recibió al día siguiente de su presentación la sorprendió. Era Ricardo, con una propuesta inesperada: Mariana, creo que tienes algo valioso que ofrecer. ¿Qué dirías si trabajamos juntos en un proyecto que podría cambiar las cosas para ambas? Mientras escuchaba, una mezcla de emociones la invadió. Era una oportunidad brillante, pero ¿podría ser eso lo que Valentina necesitaba también? Mientras la duda se cristalizaba más profunda que nunca, una nueva pregunta surgió: ¿estoy dispuesta a tomar ese riesgo, no solo por mí sino también por mi hija? Mariana colgó el teléfono con una mezcla de euforia y miedo. La propuesta de Ricardo resonó en su mente, como un eco persistente que la hizo replantearse sus posibilidades. Se sentó en el sofá con la tensión acumulándose en su pecho, su mirada atrapada en la pared frente a ella. ¿Qué significa trabajar juntos?, se preguntaba mientras a cada instante podía sentir el peso de la decisión que se avecinaba. La idea de colaborar con Ricardo, un nombre que representaba tanto admiración como competencia, la llenaba de incertidumbre. Habían compartido clases, risas y hasta debates acalorados sobre diseño, pero nunca imaginó que una asociación profesional podría surgir. Para ella, trabajar con él era como un llamador hacia un abismo, un potencial salto al vacío que podría cambiar su trayectoria profesional de manera drástica. Decidió escribir sus pensamientos en un cuaderno que había dejado de utilizar, intentando articular las emociones que la invadían. ¿Es esto superar mis límites?, se cuestionó. La escritura se convirtió en un acto liberador al igual que redescubrir una parte olvidada de su identidad. Aunque su corazón palpitaba por la inquietud, sentía que este proyecto podría ser la chispa necesaria para encender su creatividad dormida. Sin embargo, la voz de la autocrítica comenzó a resonar de nuevo: ¿y si no estás a la altura? ¿Qué pasará con Valentina? ¿Y si fallas? La necesidad de estabilidad y la responsabilidad como madre le susurraban que debía aferrarse a lo conocido, que arriesgarse era dejar de lado lo seguro. Aún así, había algo en su interior que la instaba a luchar, a no dejarse dominar por los miedos que una vez la inmovilizaron. Esa noche, a medida que cuidaba de Valentina mientras dormía, la contempló con claridad y determinación. Este camino no solo es mío, es nuestro, se dijo. La voz de su hija siempre había sido un recordatorio de que Valentina también merecía un futuro donde los sueños no se limitaban. La idea de modelar un mundo mejor,
de ofrecerle a su hija la posibilidad de ver a su madre como una luchadora y creadora, fue un impulso abrumador. Con los pensamientos ordenados y una renovada visión, Mariana decidió aceptar la propuesta de Ricardo, convencida de que debía tomar el papel activo de su vida y no dejar que la inercia la arrastrara. Se sentía lista para trazar nuevos planos en su vida, como lo haría con un diseño, y para eso necesitaba definir no solo su espacio, sino también su proyección. La mañana siguiente, con el corazón latiendo más fuerte que de costumbre, llamó a Ricardo. «Estoy dentro», declaró con firmeza. La respuesta de él fue un torrente de entusiasmo que la hizo sentir como si la energía de un nuevo comienzo la envolviera. Su mente empezó a trazar ideas, a imaginar un proyecto que pudiera impactar su comunidad y dar forma a su voz como arquitecta. Sin embargo, en medio de ese resplandor, un pensamiento oscuro se deslizó: ¿cómo lidiaría con la publicidad, las expectativas y la posibilidad de fracasar? Las preguntas comenzaron a brotar como un manantial incontrolable, creando una nube de ansiedad. Mientras tanto, la ciudad continuaba su ritmo frenético, ajena a su proceso interno, y en su mente resonaba la idea de que este desafío podría ser, tal vez, su verdadero horizonte. A medida que se adentraba en esa nueva aventura, un nuevo dilema emergió: ¿qué tipo de sacrificios estaba dispuesta a hacer por alcanzar su destino? Y esa inquietud creció. Mariana sabía que estaba a punto de entrar en un territorio desconocido que podría trastocar tanto su vida profesional como la relación que había cultivado con su hija. El camino se bifurcaba, y tomar decisiones ya no sería tan sencillo. ¿Se arriesgaría a perder el equilibrio que había mantenido hasta ahora? Mientras la incertidumbre se intensificaba, Mariana se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo el proyecto en sí, sino el descubrimiento de hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Una pregunta final se formó en su mente con un eco profundo y agudo: ¿estoy lista para dar todo por este sueño, aunque eso signifique enfrentar mis peores temores? En el silencio de la noche, Mariana miró por la ventana. La luna iluminaba su reflejo y, por primera vez, sintió que estaba a un paso de descubrir la mujer que siempre había querido ser. Y así, con la cabeza llena de posibilidades y temores, se sintió lista para dar el siguiente paso, aunque sabía que el camino aún estaba lleno de incógnitas. La semana siguiente fue un torbellino de emociones y actividades. Mariana comenzó a reunir sus ideas, convirtiendo la ansiedad en un combustible creativo. Los días se convirtieron en una mezcla de reuniones y preparativos, pero también de introspección. Mientras despejaba su espacio de trabajo, una vieja fotografía de su graduación apareció entre los papeles. Allí estaba, llena de sueños y promesas, en un mundo que parecía tan accesible. Aquella imagen la conectó con una determinación que había creído perdida. Un nuevo sentido de responsabilidad la guiaba, y esta vez no solo buscaba cumplir con lo esperado, sino hacer algo auténtico que validara su voz. Fue en una de esas largas noches de trabajo cuando la pregunta acerca de su capacidad se hizo más urgente. «¿Estoy realmente preparada para esto?», reflexionó mientras organizaba los diseños. Internamente, se enfrentaba a sus propias capacidades, a su propia valía. Cada boceto que trazaba estaba cargado de significado. Cada línea representaba no solo un diseño, sino un acto de reivindicación personal. Ricardo había sido claro al decir que sus visiones arquitectónicas necesitaban ser complementadas con autenticidad. «Mariana, lo que creamos tiene que hablar de nosotros, de nuestras historias», había dicho, y esa declaración resonaba en su mente mientras diseñaba. Al mismo tiempo, le preocupaba no solo el trabajo en sí, sino la atención que implicaría. Con cada nuevo paso en este proyecto, se preguntaba constantemente si estaba dispuesta a lidiar con la controversia que podría surgir. Con cada esbozo, una parte de ella se sentía más fuerte. Sin embargo, la sombra del miedo seguía acechando. En una conversación con Valentina, sintió que la carga de ser su ejemplo pesaba más que la incertidumbre profesional. La pequeña, con su mirada inocente, le preguntó un día si su nuevo proyecto la haría feliz. La pregunta no era simple, la incomodidad de su propia respuesta se instaló en su pecho. «Espero que sí, cariño», le respondió, pero en su interior había una duda creciente: ¿y si no es así? La voz de su hija era un faro, pero también un recordatorio de las expectativas. Mariana decidió que necesitaba un espacio seguro para hablar sobre sus temores, así que contactó a un grupo de mentores que habían sido referentes en su formación. Su idea no era solo recibir retroalimentación profesional, sino desahogar la ansiedad acumulada sobre lo que estaba por venir.
La voz de la experiencia era lo que requería para replantear su enfoque y darse a sí misma la libertad de ser vulnerable. En la reunión, entre apuntes y bocetos, uno de ellos hizo una observación que encendió algo en su interior. No temas mostrarte imperfecta. La perfección no inspira. La autenticidad sí. Mariana sintió un torrente de energía recorrerla, una chispa para seguir adelante. Quizás el poder de su historia era precisamente la imperfección y los miedos que la acompañaban. La idea de abrirse y fraguar conexiones genuinas se convirtió en su nuevo mantra. Con renovada determinación, abandonó la reunión sintiendo que el viaje estaba recién comenzando. Fue esa noche, al regresar a casa, que al mirar a Valentina dormida, comprendió que su lucha iba más allá de ella misma. Era una oportunidad de construir una vida llena de autenticidad y pasión, donde su hija pudiera crecer viendo a su madre como un ejemplo de valentía y autenticidad. Mariana sabía que el próximo paso sería crítico. Estaba lista para entrar en el escenario, pero ahora tenía que hacerlo sin miedo. La presentación ante un grupo selecto de inversores se acercaba, y en su mente barruntaba la creciente ansiedad por lo que significaría el juicio sobre su trabajo y su valentía. ¿Seré capaz de defender mis ideas? Se cuestionó mientras decidía si era el momento de abrirse con sinceridad. El desafío estaba en su horizonte más cercano y las perspectivas comenzaban a expandirse, pero también el tiempo se agotaba. Un momento crucial se aproximaba, donde sus decisiones y su voz finalmente tendrían que resonar con claridad. ¿Sería capaz de enfrentar los temores que aún la habitaban y brillar en la exigente arena profesional que había elegido? Mariana despertó con la primera luz del día, su mente bulliciosa, llena de pensamientos convulsos. En un par de horas tendría que presentar ante los inversores, y con cada nuevo instante la ansiedad la apresaba más intensamente. Se miró en el espejo, buscando ese reflejo de quién había sido y quién depositaba su fe que sería. No hay vuelta atrás, se dijo mientras intentaba erguir su espalda y alisar su vestido. Mientras se preparaba, repasó sus bocetos una y otra vez, buscando inspiración, cada trazo evidentemente impregnado de su historia. No podía permitirse el lujo de dudar, cada línea en su diseño era un eco de sus luchas, cada decisión, un paso hacia adelante. La búsqueda de autenticidad había sido su mantra, pero ahora, frente a la inmediatez de la situación, se preguntaba si realmente podría sostenerlo. Al llegar a la sala de presentación, el ambiente se tornó palpable en su piel. La mirada de los inversores, instintivamente crítica, era el primer obstáculo tangible que debía sortear. Mariana se sentía como una gladiadora en la arena, su voz una espada lista para desafiar la adversidad. A medida que observaba a sus posibles jurados, intentó recordar el consejo de sus mentores sobre la autenticidad. Eran ellos los que habían señalado que el miedo podía ser transformado en un aliado, una herramienta para conectar con su audiencia más que un obstáculo a vencer. El simple hecho de recordar la pregunta de Valentina ¿te hará feliz?, la reconectó a su propósito. Aquello era más grande que ella. Era todo lo que deseaba que su hija viera, una madre que se levantaba ante la adversidad, que gestaba sus propios sueños, que lloraba y reía, y sobre todo, que mostraba sus imperfecciones. Hola, soy Mariana. Hoy quiero compartir con ustedes no solo un proyecto, sino un pedazo de mi historia, comenzó, con una voz que, a pesar del nerviosismo, resonaba clara. Sus palabras fluían mientras colocaba ante ellos el primer diseño, que no solo representaba un edificio, sino una comunidad. Cada faceta de este proyecto busca reflejar las vivencias de aquellos que habitarán este espacio. He tenido el privilegio de trabajar con personas que, como yo, defienden su verdad y su lugar en el mundo. Al ir más allá de la estructura arquitectónica, estaba defendiendo su propia esencia. Luego, un inversor preguntó sobre los desafíos anticipados y, en ese instante, la oleada de dudas la envolvió nuevamente. Pero en lugar de evadir la pregunta o minimizar sus temores, recordó las palabras de su mentor: la autenticidad inspira. Se arriesgó a ser sincera. Sé que no todo será fácil, que la controversia puede golpear. Pero en la vulnerabilidad está la fortaleza. Nuestro espacio será un testimonio de resistencia, de ser imperfectos en un mundo que a menudo exige perfección. El silencio posterior fue abrumador. Sin embargo, entre los rostros vislumbró comprensión y conexión genuina. Mariana sintió que, lejos de tener que defender su visión como una batalla, estaba ofreciendo una invitación a un viaje compartido. Una de las inversionistas sonrió y asintió. La dinámica cambió,
el juicio se transformó en curiosidad. ¿Era posible que estar en su verdad abriría el camino hacia algo más significativo? La reunión concluyó. Recogió sus cosas, el potencial de lo que había ganado comenzando a aflorar en su pecho. Sin embargo, aún existía la inquietante sensación de lo que quedaba por afrontar. Al salir de la sala, tomó aire fresco que le llenó los pulmones y le permitió vislumbrar un nuevo horizonte. Lo que no sabía era que, en las sombras de esa presentación, un antiguo rival también había acudido, su mirada fija en Mariana, una chispa de desafío en los ojos. ¿Qué querría de ella? El viaje se tornaría no solo en una búsqueda de reconocimiento personal, sino en un enfrentamiento directo con su pasado y todo lo que había decidido dejar atrás. Mariana caminó hacia la salida, sintiendo como la brisa le acariciaba el rostro, un recordatorio de la realidad que la esperaba más allá de aquella sala de reuniones. Su corazón latía al compás de la adrenalina que aún la invadía. La sensación de haber compartido su historia, de haberlo expuesto todo, le había otorgado un poder inesperado, algo que jamás creyó que podría sentir en un entorno como ese. A medida que se alejaba del edificio, las imágenes de los inversores comenzaron a mezclarse con recuerdos de su niñez, cuando soñaba con ser arquitecta. Luca, su rival, había sido una constante en su vida desde aquellos días. Siempre un paso por delante, siempre elogiado. Ahora, al saber que él había estado presente, una sombra de incertidumbre asomaba en su mente. ¿Querría desbaratar su esfuerzo? ¿Intentaría descalificarla ante su propio círculo? No estaba dispuesta a permitir que su historia se viera ensombrecida. Durante días, Mariana permaneció en ese estado de alerta, debilitando su autoconfianza con cada pensamiento negativo. Pero, en lugar de sucumbir a la desesperación, comenzó a procesar sus emociones. Darse cuenta de que Luca había regresado a su vida no era solo una amenaza, sino una oportunidad. Pensó en todas las veces que él había desafiado sus sueños, convirtiendo cada derrota en una lección poderosa. Estaba lista para demostrar que, aunque el camino era complejo, sus diseños eran una extensión de su ser, de su lucha. Decidió buscar inspiración en los espacios que había creado. En su pequeño estudio, rodeada de materiales y planos, Mariana comenzó a trabajar en un nuevo proyecto. Sin la presión de los inversores, podía explorar su creatividad sin límites. Cada vez que el recuerdo de Luca interrumpía su fluidez, decidía confrontarlo con su trabajo y redoblar esfuerzos. Quería que él viera el valor de lo que estaba creando. Las horas se convirtieron en días, y la dedicación empezó a rendir frutos. Su nuevo diseño capturaba la esencia de su identidad y experiencias. Un refugio no solo para las personas, sino un espacio para la reflexión, el entendimiento y la aceptación. Cada trazo se cargó de emociones y simbolismos que finalmente la llevaron a explorar lo que había guardado en su interior durante tanto tiempo. Sin embargo, mientras sus ideas florecían, no podía ignorar la sensación de inminente confrontación. Había llegado el momento de enfrentar a Luca, de demostrarle que había evolucionado y que su propia inseguridad no sería su estandarte. Su mente se llenó de mensajes positivos que la impulsaban hacia adelante, un flujo constante de afirmaciones que buscaba internalizar. Finalmente, Mariana decidió llamarlo. Su voz resonó en el teléfono, una mezcla de nerviosismo y determinación. Luca, creo que es hora de que conversemos. La conversación que seguía se cernía sobre sus mentes como un posible campo de batalla, pero Mariana también sabía que tenía el poder de transformar ese encuentro en un puente. Un puente hacia el respeto mutuo y la aceptación. ¿Te parece bien que nos encontremos esta semana en el lugar donde tantas veces competimos?, preguntó con firmeza, su voz temo un eco que resonaba en el espacio que compartían. Sabía que no se trataba solo de una charla, era una declaración de intenciones. De pronto, sintió que su historia comenzaba a entrelazarse con algo aún más significativo. Era una oportunidad no solo para definir su propia narrativa, sino también para reclamar su lugar en el mundo en un espacio que parecía distribuirse entre los ecos de sus logros pasados y los retos del presente. Mariana ha vuelto, se repetía para sí misma, como un mantra. Y así, se preparó para lo que estaba por venir. Mientras deseaba que ese encuentro fuera un símbolo de liberación, se dio cuenta de que estaba creando su propio destino, uno donde ella era la arquitecta de su historia. El día del encuentro se acercaba, y con cada hora que pasaba, más preguntas flotaban en su mente. ¿Estaría realmente lista para lo que Luca podría arrojarle? ¿Cuánto había cambiado?
Antes de cerrar los ojos por la noche, sintió ese nudo en el estómago, un recordatorio de que todo lo que estaba construyendo estaba a punto de enfrentarse a la verdad potenciadora en una situación que podría transformarla una vez más. Mariana se despertó con el eco de sus pensamientos resonando en su mente. La hora del encuentro con Luca se acercaba, y un torrente de emociones la sacudía. Se apresuró a prepararse, consciente de que cada pequeño detalle contaría la historia que quería contar. Cuando se miró al espejo, su reflejo le devolvió una imagen fortalecida, los ojos que alguna vez mostraron duda ahora irradiaban determinación. Despertó su creatividad al elegir cuidadosamente un atuendo que combinaba lo profesional con su estilo auténtico. Elegir el vestido azul que acentuaba su figura era un símbolo de su viaje, un recordatorio de aquellas noches diseñando ideas que antes parecían inalcanzables. Se dirigió al café donde se llevaría a cabo la reunión, su corazón palpitando al compás de la música que emanaba de su interior. El lugar estaba lleno de recuerdos, cada rincón parecía resonar con sus derrotas, sus victorias y, sobre todo, con la competencia despiadada que había compartido con Luca. Al entrar, su mirada buscó al hombre que una vez había sido su sombra. Cuando finalmente lo vio, sintió una mezcla de adrenalina y desasosiego al recordar la intensidad que sus confrontaciones habían implicado. Su presencia siempre la había empujado a ser mejor, aunque el camino estuviera lleno de obstáculos. Sus pasos eran firmes mientras se acercaba a la mesa. Luca, dijo con voz clara, sin dejar que los remolinos de temor la paralizaran. Él la miró con sorpresa, pero al instante se recuperó, mostrando una sonrisa que, aunque familiar, la incomodó. La conversación fluyó como un río, lleno de pequeñas corrientes de tensión, de expectativas y de competitividad latente. Mariana se enfocó en sus palabras, buscando mantener el control de la narrativa. Siempre había sido su fortaleza, transformar la presión en claridad. Habló de sus proyectos, de cómo su visión había evolucionado, de la importancia de su último diseño. Cada palabra intentaba consolidar su lugar tanto como arquitecta como persona. Sin embargo, sus inseguridades aún danzaban en su mente, cuestionando el impacto de su discurso. Luca no tardó en compartir sus propios logros, y aunque sus palabras eran motivadoras, la sombra de la rivalidad seguía presente. Ella escuchó atentamente, intentando aprender en lugar de rivalizar. Pero cada vez que él mencionaba un nuevo proyecto, sentía que las antiguas heridas se abrían. Era el momento perfecto para confrontar esos sentimientos, para transformarlos en una nueva narrativa. Luca, siempre hemos competido en el mismo terreno, comenzó, sintiendo el ardor del desafío en su interior. Pero creo que hemos llegado a un punto donde la colaboración podría darnos un enfoque más enriquecedor. La declaración, aunque inesperada, resonó en el espacio entre ellos. Los ojos de Luca destellaron con una mezcla de sorpresa y curiosidad. Mariana supo que había traspasado un umbral, un cambio de dinámica que podría ser liberador tanto para ella como para él. Reflexionó sobre las lecciones que había aprendido a lo largo de su vida, especialmente acerca de la importancia de construir puentes en lugar de muros. Había elegido un camino diferente, no solo para reafirmar su posición, sino también para transformar su rivalidad en una alianza potencial. El aire se llenó de silencio, el impacto de sus palabras comenzó a asentarse en la mente de Luca. Mariana se sintió ansiosa pero esperanzada, una sensación que nunca había asociado con ellos. La idea de trabajar juntos, de dejar atrás la competencia, la llenaba de energía. Pero incluso mientras el diálogo tomaba un giro positivo, una cuestión seguía presente en su mente: ¿sería realmente capaz de dejar atrás el pasado y dar la bienvenida a esta nueva fase? El desafío no era solo externo, sino que llamaba a lo más profundo de su ser. A medida que la conversación se desarrollaba, una idea siniestra apareció en su mente: ¿quién era ella realmente en esta nueva narrativa? Quizás había más en su historia de lo que había permitido que saliera a la superficie. Con esta revelación, comenzó a considerar cómo sus experiencias pasadas y sus decisiones actuales estaban entrelazadas. Y en ese preciso instante, se dio cuenta de que este encuentro era más que una simple conversación. Era una prueba de todo lo que había aprendido, un momento en el que todas sus decisiones, sus miedos y ambiciones se unían. ¿Estaba dispuesta a descubrir su valor verdadero, a enfrentar lo que realmente significaba ser Mariana? La tensión creció en el aire. Esto apenas comenzaba, y Mariana supo que la verdadera prueba estaba por llegar. Se preparó mentalmente para lo que fuera a surgir de estas nuevas revelaciones.
Tal vez haya más desafíos aún por delante, pensó, mientras la conversación se intensificaba, dejando la pregunta suspendida en el aire, ¿y si la colaboración era solo el principio de una transformación inesperada? La conversación, ahora flotando entre promesas de colaboración, había transformado la atmósfera, cada palabra que intercambiaban era como un ladrillo colocado en una nueva estructura. Mariana sentía que lo que antes era una rivalidad rabiosa podía comenzar a transformarse en una colaboración creativa. Pero esta nueva dirección llegaba cargada de incertidumbre. Estaba lista para asumir un papel diferente, uno que podría desafiar su identidad creada en torno a la competencia. Mientras el diálogo continuaba, Mariana prestó atención a los detalles, la forma en que Luca gesticulaba al hablar de su último proyecto, la pasión que irradiaba al describir sus sueños. Sin embargo, también discernía ese destello de duda en sus ojos, una chispa que reflejaba su propio conflicto interno. Era evidente que no solo ella estaba enfrentando un cambio, Luca parecía estar en la misma sintonía. El café, bullicioso con el sonido de conversaciones ajenas, se convirtió en el espacio donde Mariana tomó una decisión. Si bien el camino hacia la colaboración se presentaba, la sombra del pasado no era fácil de ignorar. Para abrazar esta nueva posibilidad, necesitaba confrontar sus miedos más profundos, esos que le decían que la competencia siempre había sido su esencia. ¿Era realmente capaz de redefinirse en un contexto tan fundamental? Luca dijo, esta vez con un tono más firme, sé que ambos hemos luchado para destacar y tener éxito en este campo. Sin embargo, cada vez que pienso en el impacto que podríamos generar juntos, me doy cuenta de que tenemos un potencial mucho mayor si unimos fuerzas. La sinceridad en su voz dejó entrever un deseo genuino de avanzar, pero el eco de sus inseguridades la empujó a cuestionar su propia convicción. Mientras él respondía, Mariana reflexionaba sobre lo que significaba para ella colaborar. La idea atrajo nuevos miedos, ¿y si su voz se perdía en el proceso? ¿Y si su perspectiva se desvanecía? Reconocía que el significado de su trabajo siempre había estado vinculado a su lucha por sobresalir. Pero, ¿qué pasaría si dejar de lado esa lucha significaba realmente encontrar su propio valor? Sintiendo un impulso de claridad, Mariana se preparó para dar un paso más hacia lo desconocido. Podría ser un riesgo, pero a veces los fracasos nos enseñan más que las victorias. Al final, la expansión de nuestras ideas podría ser algo verdaderamente transformador. Lo decía no únicamente para convencer a Luca, sino como un recordatorio para sí misma. Era un incentivo hacia la acción, una manifestación de su deseo de ser algo más que una rival. Esa luz en sus ojos se convirtió en un fuerte destino al que quería contribuir, y sintió como si se liberara una carga que llevaba años. La conversación avanzó, y aunque los murmullos del café continuaban, el mundo a su alrededor se desvaneció. Un nuevo entendimiento comenzaba a emerger entre ellos. Sin embargo, la pregunta permanecía, ¿esos nuevos sentimientos de colaboración y apertura serían suficientes para superar las viejas heridas? Mariana sabía que también tendría que señalar sus límites, pues la línea entre colaborar y perder su identidad sería delgada. Mientras se acercaban al final de su conversación, una idea resurgió repentinamente en su mente. ¿Y si Luca tenía un secreto relacionado con su éxito, un recurso o una conexión que podía cambiarlo todo? Entre la inseguridad y la expectativa, Mariana sintió una pequeña oleada de ambición y curiosidad. Tal vez esta colaboración, aunque prometedora, también representara un riesgo oculto. A medida que el encuentro culminaba, la tensión se alimentaba de preguntas sin responder. ¿Podía confiar en Luca? ¿Estallaría en sus manos la oportunidad que estaban construyendo? Mariana sabía que el próximo paso sería fundamental en su desarrollo. La verdad aún estaba esperando ser revelada, y, en su mente, un susurro la instó a investigar un poco más sobre lo que se escondía detrás de la fachada de Luca. Con la promesa de lo incierto danzando a su alrededor. Mariana se apretó las manos en su regazo, sintiendo que la verdadera batalla aún no había comenzado. Todo esto apenas es el comienzo, reflexionó. ¿Sería ese último impulso el que la llevara finalmente a descubrir quién era realmente? La pregunta se cernía en el aire mientras se preparaba para dar un paso audaz, tanto hacia su futuro profesional como hacia su autodescubrimiento. Mariana salió del café sintiendo una mezcla de emoción y temor. Había hecho un avance significativo en su relación con Luca, pero esa nueva cercanía la dejaba vulnerable. Mientras caminaba por las calles bulliciosas, no podía evitar preguntarse si lo que había dicho era suficiente para cimentar la confianza necesaria para esta nueva era de colaboración.
Era el momento de actuar, de investigar lo que realmente se ocultaba tras la fachada de este adversario convertido en aliado. En los días siguientes, se sumergió en su trabajo, redescubriendo la pasión que había sentido al comienzo de su carrera. Sin embargo, su mente no podía dejar de divagar hacia Luca y su propuesta. Cada vez que recibía un mensaje de él, una pequeña chispa de ansiedad se encendía en su interior. Esa ansiedad se transformaba, a menudo, en valiosos momentos de reflexión. Se cuestionaba si estaba preparada para abrir su mente a una nueva forma de trabajar, una que podría cambiar todo lo que conocía hasta ahora. Sus noches solitarias se convirtieron en sesiones interminables de análisis. Se preguntaba repetidamente sobre su propia identidad frente al trabajo de Luca: ¿quién soy si no compito? Era una pregunta desafiante, una que revelaba más sobre ella que cualquier otra. Mariana sabía que no podía tomarse el tiempo para dudar. Decidió trazar un plan, un ejercicio que le permitiera conectarse con sus propias motivaciones mientras exploraba las intenciones de Luca. Optó por infiltrarse lentamente en su mundo, observando y aprendiendo de sus interacciones, no solo a través de proyectos conjuntos, sino también indagando en su red de contactos. Esa estrategia se convirtió en su nuevo reto personal: debía entender a Luca sin dejar que su propia vulnerabilidad lo entorpeciera. Durante una reunión conjunta que habían organizado con un grupo de diseñadores, notó que Luca sonreía con confianza. Sin embargo, Mariana discernía algo más profundo en su mirada. Había momentos en los que Luca se alejaba, casi como si estuviera protegiendo un rincón de su mente que no quería compartir. Esa observación la llevó a reflexionar sobre la fragilidad con la que todos, incluidos ellos, llevaban sus sueños y aspiraciones. Pero, ¿qué había detrás de esa fachada resiliente? Al día siguiente, envió un mensaje a Luca, pidiéndole que se reunieran de nuevo para profundizar aún más en su proyecto. Quería claridad en los acuerdos, y también en sus expectativas mutuas. Cuando Luca aceptó, Mariana sintió una mezcla de determinación y ansiedad. Tenía que abordar la conversación con franqueza, pero también con astucia. Como una jugadora en una partida de ajedrez, necesitaba mover las piezas con cuidado. Ese mismo día, comenzó a revisar proyectos anteriores de Luca, buscando patrones y pistas que revelaran su método y sus conexiones en el sector. Había algo fascinante en desenterrar la historia detrás del éxito de alguien más. Pero también sentía la presión de las decisiones que se presentaban ante ella. Era un viaje hacia el autodescubrimiento, pero un camino repleto de riesgos. A medida que se acercaba la reunión, la intriga se transformaba en urgencia. Se preguntaba si descubrir más sobre Luca no solo le proporcionaría poder en el futuro, sino que también sería el momento definitorio de confrontar su propia inseguridad. Al estar tan cerca de desbloquear un nuevo camino en su carrera, cada segundo contaba. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la conversación sobre él, algo inesperado interrumpió sus pensamientos. Una notificación en su teléfono reveló un artículo sobre Luca, en el que se mencionaba un secreto controvertido sobre su trayectoria. Mariana sintió un escalofrío. Este descubrimiento podría cambiarlo todo, no solo para ella, sino también para la dirección que tomaría su colaboración. La intensidad de esa revelación la envolvió, y la necesidad de actuar se volvió más urgente que nunca. Justo antes de la reunión, Mariana lanzó un último vistazo al artículo, sabiendo qué debía hacer. Una elección crítica. ¿Estaba dispuesta a confrontarlo sobre esas revelaciones, o jugaría su carta en secreto y observaría cómo se desenvolvía todo? La tensión creció. La siguiente decisión podría definir no solo su futuro profesional, sino también su nueva identidad en un mundo donde la rivalidad había sido su única guía hasta el momento. ¿Sería ese momento el inicio de su reinvención, o la pérdida de lo que había sido? El reloj avanzaba, y el tiempo para definir su camino se desvanecía rápidamente. Mariana respiró profundamente antes de entrar al café donde se reuniría con Luca. El eco del artículo que había encontrado pesaba en su mente, cada palabra resonando con fuerza. Sabía que su vida y su carrera estaban a punto de cambiar, y esa reunión no solo definiría su futuro profesional, sino también su propio sentido de identidad. Las lecciones aprendidas, los sacrificios realizados y las vulnerabilidades expuestas la habían llevado a este momento crucial. Cuando se sentaron, Mariana notó en Luca una mezcla de confianza y tensión. A medida que comenzaba a discutir el proyecto, trató de concentrarse en la presentación. Sin embargo, la urgencia de su hallazgo la mordía por dentro. La idea de lanzar esa bomba informativa en el medio de su conversación era riesgosa,
pero también representaba una oportunidad para establecer claridad desde el principio. Luca, comenzó Mariana, rompiendo el hielo antes de que el nerviosismo pudiera consumirla. Quiero que este proyecto sea más que un simple trabajo para nosotros. Necesito que ambos estemos alineados en todo lo que implica, las expectativas, el compromiso y la transparencia. Él la miró, sus ojos reflejando un reconocimiento. Totalmente de acuerdo. La comunicación es clave para que esto funcione. Mariana sintió que estaba tocando el punto correcto, pero sabía que tenía que abordar el tema más delicado que giraba en torno a la conversación, el secreto que podría fracturar ese delicado equilibrio. También quiero hablar de algo que he leído, dijo, preparándose para lanzar la pregunta que podría cambiar todo. En el artículo que vi, mencionaba ciertas decisiones pasadas que tomaste en tu carrera, cuestiones que podrían, de alguna forma, haber influido en tus oportunidades. Luca palideció, su rostro mostrando una chispa de sorpresa e incomodidad. ¿Qué artículo es ese?, preguntó con un tono controlado, pero podía notar la inquietud en su voz. La confianza que había mostrado unos minutos antes estaba comenzando a desvanecerse. Mariana decidió ser valiente. Hablaba de cómo ciertos vínculos profesionales y problemas éticos podrían representar un obstáculo para nuestra colaboración. Solo quiero ser honesta contigo, porque creo que abrir un diálogo sobre esto desde el principio es fundamental. Las palabras fluyeron, y a medida que las decía, sentía que una carga se levantaba de sus hombros. Había asumido un rol activo en su vida, reclamando un espacio que antes le había sido negado por las circunstancias y la competencia. Luca, visiblemente afectado, se tomó un momento antes de responder. La tensión en el aire era palpable, y Mariana sintió como su corazón latía con fuerza. Es cierto, hubo momentos oscuros en mi pasado, admitió, acercándose un poco más a la mesa. Ese artículo puede haber exagerado algunas cosas. He cometido errores, pero he aprendido enormemente de ellos. Estoy comprometido a hacer las cosas de manera diferente. Mariana observó algo nuevo en él, vulnerabilidad. Estoy dispuesto a asumir este reto contigo, pero necesito que sepas que mi pasado no define quién soy ahora. Espero que podamos construir algo en conjunto, donde la experiencia de ambos se traduzca en oportunidades reales. La sinceridad de Luca resonó en su interior. Se dio cuenta de que su propio miedo a dejar atrás la competencia y abrirse a la colaboración había sido un obstáculo. En lugar de ver a Luca como el adversario, había comenzado a reconocerlo como alguien auténtico que también luchaba por su lugar en el mundo. Eso es lo que buscaba escuchar, respondió Mariana. La transparencia y la autenticidad son primordiales si vamos a tener éxito. Quiero que trabajemos juntos, pero también quiero ser clara en que la confianza es lo primero. De aquí en adelante, haremos esto como un equipo basado en la honestidad. La conversación fluyó hacia futuros planes, nuevas ideas y un enfoque en un objetivo común. Mariana sintió que el espacio entre ellos comenzaba a transformar la energía que antes existía bajo la sombra de la rivalidad. Como arquitectos, estaban dispuestos a construir algo juntos, y Mariana comprendió que este acto de colaboración no solo era una victoria profesional, sino también un paso hacia la reconstrucción de su propia identidad. Con el tiempo, esa conexión creció, y su trabajo se volvió un refugio para ambos. La palabra colaboración tomó una nueva forma, era un labor compartido en el que tanto Mariana como Luca podían florecer, dejando a un lado las viejas doctrinas de la competencia. Se dieron cuenta de que sus diferencias, que una vez parecieron insalvables, eran en realidad el ADN de las creaciones que compartían. A medida que avanzaban en su proyecto, Mariana no solo se vio revitalizada como arquitecta, también brotaron en ella semillas de autoconfianza que habían permanecido ocultas durante años. Era consciente de que este viaje iba más allá de lo profesional, estaba transformando su vida personal, enseñándole a confrontar los miedos que durante tanto tiempo le habían impedido un avance real. La presentación final del proyecto fue un éxito rotundo, recibiendo elogios de la comunidad arquitectónica y un reconocimiento que Mariana nunca imaginó alcanzar. Cuando vio a Valentina sonreír entre el público, supo que había logrado no solo cumplir un sueño personal, sino también establecer un nuevo precedente para su hija. Al final, el viaje que había comenzado con miedo y competencia, había evolucionado hacia una colaboración significativa y un triunfo en el que no solo había demostrado su valía como arquitecta, sino que además había creado un legado para Valentina, uno donde la lucha y la autenticidad se entrelazaban en el diseño de una vida construida con propósito.
Mariana había dejado atrás las dudas y miedos del pasado, había encontrado la confianza sólida en sí misma y en sus capacidades. Y lo más importante, había aprendido que su historia no estaba limitada por su experiencia previa, sino que era un testimonio de crecimiento, cambio y resiliencia. Ahora, desde el mirador de su nueva realidad, invitaba a otros a reflexionar sobre sus propias luchas y aspiraciones, porque a veces el destino se encuentra en los giros inesperados de la vida. El viaje de Mariana es un recordatorio de que si se tiene la valentía de ser auténtico, se pueden construir caminos hacia una vida donde los sueños finalmente se materializan. ¿Y tú, qué esperas para escribir tu propia historia de superación? No puedes dejar pasar más tiempo. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas que vendrán. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque tu apoyo es crucial. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, quiero saber de ti. Y no olvides compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más. Hazlo ahora.